En el Ecuador nuevamente se está discutiendo, debatiendo la necesidad de reformas a la seguridad social. En época de campaña electoral se hablaba de la posibilidad de que se incremente la edad de jubilación. Una vez superado el tema, el presidente del Consejo Directivo del IES ha negado esta posibilidad, se han enredado un poco en esta narrativa, pero lo cierto es que se discute el tema de la seguridad social. En estos días, adicionalmente, se está planteando por parte de la ministra de Trabajo reformas a la jubilación patronal para que quien aporte a ese fondo no sea solo el empleador, sino el trabajador y el empleador, una especie de fondo común, algo como un ahorro programado. Usted fue partícipe de una propuesta de reforma en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso que no llegó a ser tratada en la Asamblea Nacional, pero que fue expuesta con algunos puntos allí. ¿Cómo mira usted hasta el momento la situación del Seguro Social y en qué medida se necesita aplicar una reforma, en qué condiciones, tomando en cuenta la realidad actual que vive el Ecuador y sobre todo conociendo la posición que tienen ahora mismo las autoridades del IES en la administración del presidente Daniel Noboa? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Alexis, un placer estar con ustedes y con su audiencia. Personalmente me alegra mucho que el país esté ya discutiendo frontalmente la reforma al sistema de pensiones, que en el Ecuador le conocemos como el sistema de invalidez, vejez y muerte, administrado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sería bueno también, tal vez en paralelo, empezar una discusión del sistema de salud que el mismo instituto administra, porque todos sabemos que en salud hay problemas muy acuciantes que le preocupan a la sociedad y que también ahí se necesita una reforma. Pero bueno, yendo al tema de pensiones, obviamente el sistema está quebrado, se ha vuelto inviable, cada día que pasa confronta problemas ya de caja, no solo, digamos, balances actuariales están en bancarrota, sino que también cada día se agudiza el problema de caja. Para darle el número más sencillo, redondeando los números, lo que le entra al sistema de invalidez, vejez y muerte por aportes es más o menos 3.500 millones de dólares por año. Y lo que gasta el sistema en el pago de pensiones cada año es más o menos 6.500 millones de dólares, es decir, 3.000 millones de dólares más de lo que ingresa. Y esa diferencia entre los aportes y los pagos de jubilaciones cada año va creciendo y se va ampliando. Y el tamaño de ese déficit anual es ahora mayor a ese 40% de pensiones que la ley le pide al Estado que transfiera la seguridad social a manera de subsidio. Ese 40% ahora es más o menos 2.300 millones de dólares, es decir, ya no alcanza para llenar el hueco. En la medida en que pase el tiempo y ese déficit siga creciendo, le va a ahogar al presupuesto del Estado, porque el presupuesto general del Estado no puede desentenderse del problema pensional, aunque quisiera, no puede desentenderse. Entonces los déficits, de alguna manera u otra, le van a pasar a un Estado que está con recursos muy escasos. Dada la urgencia del problema, lo ideal sería que en el Ecuador tengamos una propuesta de reforma integral al sistema de invalidez, vejez y muerte hacia fines de este año. Por eso me alegra mucho que se hayan iniciado discusiones sobre este tema. Y creo que hay que alertarle a la población de que no hay ninguna varita mágica. El tocar la edad mínima de jubilación es una opción, pero es una de 10 opciones. Y no necesariamente tiene que ser la que se adopte. Por ejemplo, la comisión que a mí me tocó dirigir discutió si valía la pena en el conjunto de sus propuestas incluir la idea de subir la edad mínima de jubilación, que ahora es 60 años. O sea, el ecuatoriano puede ahora jubilarse a los 60 años de edad como una edad mínima, siempre y cuando haya aportado al menos 30 años. Eso es lo que dice el sistema actual, las reglas actuales. Y en la medida en que el ciudadano se jubila más a una edad mayor, los mínimos de años de contribución van reduciéndose. Entonces, en el Ecuador hay una regla que no está bien diseñada, pero que tiene esa lógica. Frente a eso, lo que la comisión pensó es, a ver, ¿qué pasa si
una de las reformas que proponemos es elevar la edad mínima de jubilación, que no sean 60, digamos que sean 65. Eso es posible y en efecto le ayudaría al sistema. Pero cuando conversamos con la sociedad, la comisión se acercó a conversar con la sociedad, nos dimos cuenta que ese tema es, tal vez por razones psicológicas, particularmente sensible. Le levanta los pelos a la población. Entonces la comisión dijo, a ver, pensemos en un conjunto de reformas que no toque la edad mínima de jubilación, que toque otros de los parámetros, pero no la edad mínima de jubilación. Proyectemos esa propuesta y veamos si le da viabilidad al sistema. Entonces, nuestra propuesta en particular no incluyó un aumento de la edad mínima de jubilación, pero sí incluyó el aumento del número de años de aportes mínimos que se necesita para jubilarse a los 60 años, menos años de aporte para jubilarse a los 61, menos a los 62, etcétera. Propuso una tablita que tiene una razón de ser de la cual me gustaría hablar más tarde. Propuso también aumentar el número de años de sueldos que se toman en cuenta para calcular la pensión. Propuso también una manera de usar la contribución del Estado, ese subsidio del Estado de manera más equitativa para apoyar principalmente las pensiones de los afiliados de más bajos ingresos. Propusimos también que se aporte sobre la base de 14 sueldos en vez de 12. Al momento, el afiliado aporta a lo largo de su vida laboral sobre la base de 12 sueldos, pero cuando se jubila recibe 14 pensiones. Entonces proponemos restablecer ese balance. Entonces podemos hablar ya digamos, del menú de reformas que la Comisión propuso a consideración de la sociedad, pero el punto que hay que hacer es que no hay en toda reforma pensional como el sistema de pensiones que tenemos del Ecuador, lo que necesitamos es un menú, por así llamémosle un menú de cambios de los parámetros. Economista, ¿cómo está? Buenos días. Usted decía, esta de aumentar los años para la jubilación es una de varias opciones. ¿Cuáles son esas otras varias opciones que se podrían analizar y que podrían también ayudar a, de alguna forma, resolver, así sea parcialmente, los gravísimos problemas que enfrenta el IES? Ok. Metodológicamente hablando, la primera decisión que tenemos que tomar es cuál debe ser el subsidio del Estado al sistema. Recuerde usted que el Estado es un empleador, entonces el Estado está obligado a contribuir a la seguridad social como empleador, como cualquier otro empleador. Eso es normal. Pero en la ley ecuatoriana además hay una cláusula que viene desde los años 40, desde los años 60, tiene mucha antigüedad, que dice que además el Estado tiene que transferirle a manera de subsidio al sistema el equivalente al 40% de las pensiones que el sistema paga. Como le había dicho antes, las pensiones que el sistema paga cada año están creciendo rápidamente porque el número de jubilados está creciendo rápidamente. Entonces, el 40% de ese monto es un monto que crece cada año. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuánto cree la sociedad ecuatoriana que debe ser el subsidio del Estado al sistema de invalidez, vejez y muerte? La comisión propuso que siga siendo el 40%, pero sujeto a un techo, que nunca pase del equivalente de 3 puntos del PIB. Eso era necesario porque si uno no decide cuál es el tamaño del subsidio del Estado y lo determina, no tiene sentido decidir qué parámetros cambiar porque no sabe cuál debe ser la profundidad de esos cambios. Si el Estado se va a hacer cargo de todo el hueco, entonces no necesitamos hacer ningún cambio. Que el Estado se coma todo el déficit, no lo va a poder hacer, porque la contribución del Estado es ahora 2% del PIB y en el futuro serán 10% del PIB. Entonces el Estado gastaría en seguridad social casi todo el presupuesto. Entonces eso no tiene sentido. Entonces, primera decisión es cuánto creemos los ecuatorianos que debe ser el subsidio que el Estado debe entregarle al sistema de invalidez, vejez y muerte. Fijada esa decisión, que es difícil, uno dice entonces, ¿qué menú de cambios hay que hacer? Entonces le voy a dar la lista de las cosas que se pueden cambiar. La primera que se puede cambiar es la tasa de aporte. Al momento, para el sistema de invalidez, vejez y muerte, entre empleador y empleado se aporta el 11.06% del sueldo. Esa es una tasa de aporte comparada con otros países del mundo relativamente baja, pero se podría subirla. Esa es una opción. La comisión no propuso eso, pero es una opción y ciertamente ayudaría.
La segunda, hay esta cosa que se llama los requisitos para jubilarse. Los requisitos para jubilarse son un par de variables, la edad y los años de aporte. Entonces, los sistemas están diseñados de manera que si uno decide jubilarse a una edad, a los 60 años, en el Ecuador ahora necesitas 35 años de aporte. Si decides jubilarte a los 65 años de edad, necesitas un mínimo de aporte de solo 15. Y si decides jubilarte a los 70 años de edad, necesitas tener un mínimo de años de aporte de solo 10. Eso está mal diseñado, pero esas son nuestras reglas de juego. Nosotros propusimos, entonces se puede cambiar o la edad mínima de jubilación o los años mínimos de aporte. Esa es otra variable. Otra que se puede cambiar, que es muy importante, es cuántos años de sueldo se toman en cuenta para calcular la pensión. Al momento en el Ecuador solo se toman en cuenta los 5 años de mejor remuneración. La comisión propuso ir aumentando 6, 7, 8 años gradualmente, tomar en cuenta más sueldos para calcular la pensión. Otro parámetro que es muy importante es lo que se llama la tasa de reemplazo, es decir, tu pensión, ¿qué porcentaje de los sueldos previos de la jubilación va a ser? En el Ecuador, por ejemplo, decimos, si tú te jubilas con 60 años de edad y 30 años de aporte, tu pensión será el 75% de los 5 mejores años de remuneración. Ese 75% puede alterarse, se puede cambiar de acuerdo con cierta lógica y la comisión tiene una propuesta muy específica sobre eso. Eso se llama la tasa de reemplazo. En el Ecuador, si tú te jubilas con 70 años de edad y 40 años de aporte, tu pensión es equivalente al 100% de tus 5 mejores años de remuneración. Entonces, esa relación entre años de aporte, años de jubilación y tasa de reemplazo es clave. Es otro que se puede cambiar. Otro parámetro que se puede cambiar es el que les había mencionado, sobre qué sueldos aportamos. En el Ecuador aportamos sobre 12 sueldos, pero recibimos 14 pensiones. Se puede cambiar como la comisión propuso para que se aporte sobre 14 sueldos. También hay una cosa que se llama la pensión máxima. ¿Cuál es la máxima pensión que el sistema paga? Eso significaría, economista, que los trabajadores experimenten reducciones en sus décimos. Así funcionaría. Si la decisión es que se aporte sobre el 13º y 14º sueldo, obviamente el trabajador recibiría un poco menor de esos sueldos porque una parte de esos sueldos irían al aporte para la seguridad social. Entonces, todas estas reglas se construyen para darle un beneficio al afiliado que debería ser proporcional a lo que el afiliado aportó. En el Ecuador, sin embargo, esa proporcionalidad se ha ido perdiendo. Por ejemplo, le voy a dar un caso que es muy pernicioso en el Ecuador y que ya está viéndose en las estadísticas con mucha fuerza que la gente se aprovecha de él. En el Ecuador es posible jubilarse a los 70 años de edad con solo 10 años de aporte. Y si uno escoge ese par de 10 años de aporte, 70 años de edad, puede jubilarse con una pensión que es equivalente al 50% de tus 5 mejores años de sueldo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la gente? La gente se afilia recién a los 60 años de edad, 60. Aporta hasta llegar a los 70. Y durante ese periodo de 10 años, se las arregla para aportar sobre la base de sueldos altos en 5 de esos años. Entonces, se jubila con el 50%. Entonces, supongamos que se hizo arreglos. Yo me jubilo a los 60, entre los 60 y los 70 años, durante 5 años me pago, digamos, $5,000 al mes, digamos, $6,000 al mes. Aporto sobre eso y cuando me jubilo, me voy a jubilar con el 50%, digamos, $6,000. Me voy a jubilar con una pensión de $3,000 al mes y solo por haberme estado afiliado por 10 años. Pero la máxima pensión que es que hay mucha gente, incluso... Sí, discúlpeme. Le decía que ¿cuál es el monto máximo de una pensión de jubilación que se recibe actualmente en la Seguridad Social? No supera los $2,500. La pensión máxima ahora son 5 salarios básicos unificados, que son $2,500, digamos. Entonces, la pensión máxima es otro parámetro del sistema.
Y otro parámetro del sistema es la pensión mínima, que ahora es la mitad del salario mínimo. Entonces, cuando uno enfrenta la necesidad de arreglar un sistema de invalidez, vejez y muerte, tiene que decidir cuáles de estas variables toca para que lo que le ingresa al sistema sea suficiente para pagar las jubilaciones. Entonces, es el gran desafío. En el Ecuador ahora tenemos un sistema, y este es un dato muy importante, un sistema que es muy generoso en el siguiente sentido. En promedio, tú recibes cuando te jubilas 5 veces lo que aportaste. No, entre 5 y 7 veces lo que aportaste, dependiendo del nivel de ingreso. Eso es bastante. O sea, si en valor presente yo aporto 100 a lo largo de mi vida laboral, tomando en cuenta mi expectativa de vida cuando me jubile y hasta que me muera, voy a recibir un monto de dinero que es 6, digamos en promedio, 6 veces lo que puse. Eso pasa a todos los niveles de ingreso y es incluso más generoso para los afiliados de mayores ingresos. Es por eso que el sistema se sostenía solo cuando había muchos aportantes, porque hace esta promesa de pagar beneficios que son grandes en relación a lo que yo aporto. Entonces, cuando hay muchos aportantes, tengo plata para hacerlo, pero como se ha ido por el envejecimiento de la población, el número de aportantes crece mucho más lento que el número de jubilados, ya no nos da la plata, ya no nos alcanza. Entonces, el sistema necesita rediseñarse, repensarse y reconfigurarse. Si no, no nos va a durar. Este sistema va a entrar en crisis en unos 2 o 3 años, algo así, dependiendo de cuánto el Estado pueda subsidiarle, pero se nos viene una posible gran crisis del sistema si no somos prudentes, nos damos cuenta de lo que tenemos, conversamos entre la sociedad y proponemos unos cambios que le hagan al sistema más viable financieramente, pero también más equitativo. Y el tema de equidad es muy importante y la Comisión pensó mucho sobre esto. La propuesta que tiene la Comisión no disminuye el beneficio pensional para afiliados que tienen ingresos bajos. Hicimos todo el esfuerzo y las calibraciones para que los afiliados que ganan, digan ustedes, de menos de $1,000 al mes. Para esos afiliados, las pensiones que nuestra propuesta propone no cambiarían con respecto a las actuales, pero sí cambiarían para afiliados que tienen ingresos que están por encima de los $2,500, porque nuestra propuesta propone que para afiliados de ingresos altos, su pensión en la vejez se complemente con ahorros para la vejez. Y la Comisión propone un sistema de ahorros para la vejez de tal manera que los afiliados que tienen ingresos altos tengan una vida decente y no se les caiga el ritmo de consumo y su bienestar cuando se jubilen, porque tendrían una pensión vitalicia que les da el sistema de invalidez, vejez y muerte y unos ahorros acumulados a lo largo de su vida laboral para fortalecer su ingreso en la vejez. O sea, hacia ahí debería ir dirigida esa reforma economista para que las personas de altos ingresos no sigan ganando pensiones tan elevadas ya de jubilación, para que sea algo más equitativo y se beneficie a las personas de menos ingresos. Correcto, así fue diseñada nuestra propuesta. Al final de la propuesta, en el anexo, pusimos unos cuadritos con ejemplos. ¿Cuál es la pensión actual para una persona que gana tanto y que se jubila a tal edad? Comparemos con el sistema propuesto. Y lo que mostramos en esos cuadros es que las pensiones de los afiliados de ingresos bajos no se afectan. Las pensiones de los jubilados de ingresos más altos sí se afectan, el beneficio cae, pero se compensan porque en nuestra propuesta hay un sistema de ahorros para la vejez complementario. Además, la propuesta nuestra es súper gradual. Los que ya están jubilados no tienen ningún cambio. Ellos tienen sus pensiones, las que ya son derechos adquiridos. Y aquellos que están cerca de la edad de jubilación tampoco experimentan ningún cambio. Los cambios van introduciéndose, según nuestra propuesta, muy gradualmente para los nuevos entrantes a la fuerza laboral que se van afiliando poco a poco. Entonces, nuestro sistema tiene una gradualidad que toma 30 años, porque tengo unos temas técnicos de ahí que tal vez no conviene conversar, pero su introducción, su implementación es muy gradual en la propuesta de la Comisión. Se pueden hacer propuestas que tengan menos gradualidad, eso es cierto. Ahora, economista, hay un par de cosas que a mí me inquietan mucho y tienen que ver con que, a ver, digamos, estamos hablando en el caso de incrementar o no la edad para la jubilación de los actuales trabajadores, de los que
bien o mal, ganen lo que sea que ganen o ganemos, tenemos la suerte de tener un trabajo y con todas las de la ley, ¿no? Pero ¿qué pasa con quienes no están siendo parte de ese sistema o mercado laboral? O sea, por un lado tenemos una economía en este momento que no es la mejor, que está experimentando una suerte de recesión. Ojalá este año pueda haber un crecimiento, no solo de economía, sino del PIB también, y del empleo, pero no es la mejor economía posible para la creación de empleos. Y lo que deberíamos también estar hablando es que a la par, ese sistema de seguridad social se sostiene no únicamente con los trabajadores que están actualmente cotizando y aportando, sino también con los futuros trabajadores. Y la pregunta es, en un mundo que apunta cada vez más a lo tecnológico, a la inteligencia artificial, y en donde ciertos estudios académicos y científicos dicen que para 2030 la empleabilidad de sectores administrativos caerá al 20% y de la mano de obra al 30%, ¿qué futuro nos queda? ¿Qué futuro le queda a la seguridad social y a los trabajadores sobre todo? Mire, usted está anotando un problema de enorme complejidad que hace que el desafío de la reforma del sistema de pensiones tenga aristas que hay que tomarlas en cuenta. Primero, usted bien menciona, en Ecuador tenemos altísima informalidad. La informalidad típicamente se define como la ausencia de afiliación. Uh-huh. La fuerza laboral ecuatoriana, ahora el 60%, 6-0, el 60% de la fuerza laboral ecuatoriana no está afiliada, está en el sector informal. Es una catástrofe, porque eso quiere decir que tenemos un sistema de pensiones truncado, que solo le cubre al 40% de nuestra fuerza laboral, y le deja fuera al 60%. Entonces eso requiere dos áreas de política pública que tienen que pensarse y diseñarse. La primera es todas aquellas políticas que en conjunto van a estimular la creación de empleo formal más vigorosamente. Y tenemos en el Ecuador una economía que, como usted bien menciona, por el momento está estancada, que a lo mejor se recupera un poquito nomás, pero que ya nos muestra la historia, no ha tenido la capacidad de crear suficientes empleos formales. El número que yo tengo calculado aproximadamente es el siguiente. Cada año la fuerza laboral ecuatoriana crece en más o menos 100,000 trabajadores. Hay 100,000 nuevos ecuatorianos que ingresan a la fuerza laboral. Pero cada año nuestra economía no genera más. A duras penas genera 50,000 empleos formales. Uh-huh. Es decir, de los que entran a la fuerza laboral, uno se emplea con afiliación y el otro no se afilia. No se afilia porque está voluntariamente desafiliado o porque simplemente no tiene un trabajo formal con afiliación. Entonces es una gran tragedia. Entonces necesitamos no solo arreglar nuestro sistema de pensiones para los que están cubiertos, de manera que sea más equitativo y viable. Necesitamos pensar en todos estos 60% de trabajadores que están en el sector informal, y para eso necesitamos diseñar algún sistema de pensiones asistenciales. Tenemos ya en el Ecuador una cosa que se llama Mis Mejores Años o la tercera edad, que le ayudan al trabajador que nunca se afilió o que no consiguió su pensión con un chequecito al mes. Esos programas necesitamos fortalecerlos y rediseñarlos. Y necesitamos trabajar fuertemente en una agenda de crecimiento que favorezca el empleo formal. Y eso pasa, entre otras cosas, por una reforma que también es muy complicada y difícil política y socialmente, que es la reforma laboral. Uh-huh. Necesitamos que en el Ecuador sea más fácil afiliarse. Por ejemplo, deberíamos tener en el Ecuador la opción de contratarse, si hay acuerdo entre el empleador y el empleado, de hacer un contrato por hora, de empleo por hora. No veo por qué no se puede hacer. Todos los migrantes ecuatorianos que vienen acá a Estados Unidos o que están viviendo en Estados Unidos, muchos de ellos están empleados en trabajos que pagan sueldos por hora. Pero el hecho de que te paguen sueldo por hora no quiere decir que no te afilies. Te afilias también, con tu sueldo por hora proporcionalmente te afilias. Entonces necesitamos muchos cambios a nuestro código laboral que favorezcan la creación de empleo formal con afiliación, pero con contratos más variados. Y necesitamos estimular la formalidad. Ahora tenemos unas leyes caducas laborales que están estimulando la informalidad. Mire usted, en el año 2015,
solo el 40% de la fuerza laboral era informal. La informalidad había caído al 40%. Desde el 2015 hasta acá, en 10 años, ha subido del 40 al 60%. En el sector informal, los sueldos son más bajos. El promedio del sueldo en el sector informal es como $300, $250 al mes. Entonces, la gente que se va al sector informal inmediatamente gana en promedio un sueldo mucho más bajo, más incierto, más inestable, con más riesgos y sin afiliación. Por no haber cambiado las leyes laborales, estamos desincentivando la formalización. Y cada vez que a los políticos se reúnen con los sindicatos, dicen, subamos el salario mínimo, suena bien, una buena intención, pero lo que hace es le empuja a más empresas y a más trabajadores hacia el sector informal, en donde se precariza el trabajo. Ahora, economista, pero hay la sensación o existe la sensación entre la ciudadanía que normalmente cuando hacen este tipo de reformas o cuando se plantean estas propuestas, el peso recae más sobre el empleado y no sobre el empleador. La cartera de mora en la seguridad social por parte del sector empresarial es enorme y es un sector al que no se le ha exigido el pago puntual de esos recursos. Y ahí también puede haber una interesante fuente de ingresos para en algo equilibrar el pago de las pensiones o la atención en salud de los afiliados, porque siempre el peso tiene que caer sobre el trabajador. No, no tiene que caer sobre el trabajador. Cuando se hace una reforma bien hecha, se comparten los sacrificios entre la sociedad de manera equitativa. No tiene, o sea, hacer una reforma en donde se le ajusta solo en un lado es una reforma mal hecha. Entonces, obviamente, la comisión también lo dice, el tema de la deuda patronal hay que resolver, pero hay que resolverlo inteligentemente. Usted ve la lista de empresas que está en mora, hay algunas empresas que deberían pagar y rápido, porque tienen las capacidades, son empresas grandes, no deberían estar en mora. Entonces se necesita un plan de recuperación, ¿no es cierto? Necesitas un plan de cobro en la mora. Pero hay empresas que ya ni siquiera existen y que estaban en mora en los registros, pero ya no existen. O hay empresas pequeñas o medianas que a duras penas están viviendo y si tú les pides que mañana paguen la deuda patronal, quiebras la empresa. Entonces tiene que haber un plan de cobro de la mora patronal bien armado. De la misma manera que un banco cobra sus préstamos. Lo arma bien y el banco sabe que a este cliente sí le puedo pedir que me pague y a este cliente le tengo que dar un poco de alivio. Lo mismo tiene que hacer el sistema de seguridad social. Tener la lista de todas las empresas que están en mora y diseñar un plan de cobro razonable que no le mate a la empresa, pero que le cobre a la empresa y que le ayude al sistema. Obviamente tiene que haber sacrificios compartidos. En toda reforma que se hace bien, tiene que haber equidad en la forma como se comparte el sacrificio, porque sacrificios hay que hacer. Tenemos que ser muy francos. El sistema de pensiones que tenemos ahora le está pasando la cuenta a las nuevas generaciones. Y eso pasa en el sistema político siempre, porque las nuevas generaciones no han nacido, son muy chiquitos y no tienen voz. Entonces nunca les preguntamos qué opinan ustedes de esta reforma. Entonces hacemos un sistema de pensiones que les favorece mucho a los que ya están viejos o a los que estamos cerca de jubilarnos y les pasamos implícitamente la cuenta a las nuevas generaciones. Así es. Así ha sido. Sí, economista, yo ahí tenía también un par de dudas, digo, con respecto al tema de, por ejemplo, el pago por horas. La pregunta, digamos, que uno se hace es, ¿la economía ecuatoriana está en capacidad de pagar un sueldo federal como el de los Estados Unidos de no menos de 7,25 y dependiendo de qué tan buena es la economía en diferentes estados, de hasta $20 la hora? Eso por un lado. Y por otro, ¿cuánto ayuda para sostener y para hacer viable todavía el sistema de seguridad social las inversiones que puede hacer el IES a través del BIES y los créditos que entrega tanto en materia de préstamos hipotecarios como también quirografarios que le significan cobrar intereses? A ver, hablemos primero del trabajo por hora. Los sistemas laborales modernos tienen la siguiente filosofía: vamos a darle protección al trabajador en su movilidad. O sea, necesitamos un sistema de reglas laborales con protección de pensiones, de salud, de desempleo, etcétera, para que el trabajador en el mundo moderno no se caiga al precipicio cuando se muda de un trabajo al otro. Entonces la idea es protegerle al trabajador en su movilidad. Los contratos por hora
implican movilidad. Porque, mire, yo por un tiempo trabajaba en un restaurante lavando platos, en otro tiempo plantaba árboles en las montañas de aquí en Estados Unidos y me pagaban por hora. Entonces tenía que moverme de un trabajo a otro para redondearme mis ingresos y luego irme a la universidad. Entonces, trabajo por hora implica movilidad. Cuando hay movilidad, lo único que necesita uno asegurarse es que el trabajador no se cae en el abismo cuando está cambiando de trabajo. Y por eso necesitamos que las pensiones le acompañen, que el sistema de salud le acompañe y que haya algún tipo de mochila que le permita moverse de un trabajo a otro sin caerse. Y eso está asociado al seguro de desempleo o algún tipo de arreglo. Eso se necesita. Entonces, el trabajo por hora implica movilidad, pero tenemos un sistema laboral de leyes que en vez de protegerle al trabajador en su movilidad, está diseñado para proteger el puesto de trabajo, para tratar de forzar a que el trabajador se quede en el mismo trabajo toda la vida. Así se diseñó nuestro sistema de leyes laborales en los años 20 y 30. Entonces, hacemos que, por ejemplo, el costo de despido sea altísimo, es el más alto de toda la región. Entonces, claro, las empresas medianas y pequeñas les da miedo contratar, porque si el trabajador le sale un mal trabajador, no sabe cómo despedirlo porque es muy caro. El sistema está hecho para tratar de que el trabajador se quede en su trabajo toda la vida. Y la otra idea que tenemos, pongamos un salario mínimo muy alto. Bueno, claro, pero si es que hay un exceso de oferta de trabajo y tú sigues subiendo el salario mínimo, no vas a poder emplear a ese exceso de oferta de trabajo y ese exceso se va a ir a la informalidad. En el Ecuador tenemos una aberración que es muy rara, eso no lo he visto en otros países. El salario mínimo en el Ecuador es igual al promedio. A ver, les voy a dar los números. En el sector formal, el salario promedio es $700 por mes. En el sector informal, el salario promedio es $250 por mes. Entonces, el promedio de la economía está en torno a 500. Y el salario mínimo está en torno a 500. En todos los países del mundo, el salario mínimo es mínimo, no es igual al promedio, está por debajo del promedio para que el mercado se vaya ajustando, pues. Pero con buenas intenciones hemos generado un efecto muy malo, que es en nuestra ansiedad de darle al trabajador un ingreso mínimo, le hemos subido el salario mínimo a tal punto que lo que hace es le empuja a la empresa y al trabajador hacia la informalidad. Buenas intenciones, horribles consecuencias. Entonces hay que repensar nuestro sistema laboral y leyes laborales al tiempo que reparamos el sistema de seguridad social. Y el gobierno del presidente Noboa, que tiene el voto, el mandato, la legitimidad y muy probablemente la mayoría en la asamblea, debería proponerle a la sociedad un arreglo pendiente en estos dos grandes acápites, la seguridad social y el mercado laboral. Yo sé que es duro, yo sé que va a haber muchas propuestas y tal, es muy difícil, pero necesitamos hacerlo porque estamos trabados con una economía estancada, altísima informalidad y, digamos, una precarización del trabajo en informalidad horrible. Entonces, eso sobre el tema de los contratos laborales, la movilidad laboral. Y ahora lo del BIES, el aporte que le pueda significar el BIES con los giros de negocio que tienen. El BIES es un banco. No sé por qué el sistema de invalidez, vejez y muerte debe tener un banco. Nosotros teníamos en el pasado, desde la mayor parte de la vida de nuestro sistema de invalidez, vejez y muerte, nunca tuvimos un banco. Teníamos una cosa que se llamaba el comité de inversión, que era un grupo de 5 personas que veía cuál era el portafolio de las inversiones de las reservas del sistema. El sistema tenía reservas porque teníamos una población joven, muchos jóvenes, pocos jubilados. Entonces los aportes de los jóvenes dejaban una reserva que se acumulaba en el fondo de pensión, en el fondo de invalidez, vejez y muerte. Ese fondo era grande, se ha ido reduciendo porque el sistema está quebrado y le falta dinero para pagar las pensiones. Pero todavía tenemos algo en el fondo. Entonces, mientras haya reservas en el fondo, tienen que administrarse, tienen que invertirse de manera razonable. Y una manera clásica como se ha invertido esas reservas del fondo es otorgando préstamos quirografarios o hipotecarios a los afiliados, lo cual está bien, es una buena forma de invertir esos recursos. No es la única, pero es una buena forma de invertir. Lo que yo no entiendo es por qué necesitamos un banco con un montón de empleados y un montón de grasa y incluso problemas de corrupción para administrar las reservas del fondo. Deberíamos tener lo que siempre tuvimos, un comité de inversión
que decida que, bueno, una buena parte de estas reservas, en la medida que existan, se pueden entregar como créditos a los afiliados que ganan intereses y que por tanto le dan un ingreso adicional al sistema para poder pagar sus pensiones. Ujú. Entonces, ahí hay un problema de diseño que, no sé, creo que en el gobierno de Correa se creó este banco con una idea de un elefante blanco. Para mí esto es innecesario. Un sistema de pensiones nunca es un dueño de un banco. Un sistema de pensiones lo que hace es, tiene un comité de inversiones que decide cómo se invierte las reservas del sistema. Economista, ahora que usted menciona el tema del BIES, en esta reforma que plantea la ministra de Trabajo para modificar la jubilación patronal, se plantea la creación de un fondo precisamente administrado por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Según la propuesta de la ministra de Trabajo, se propone que los trabajadores que por 25 años o más presten sus servicios para una o más empleados en forma continua o descontinuada tendrán derecho a una pensión jubilar patronal que contará con aportes tanto de empleadores como de trabajadores. Crear un fondo en el que el trabajador y el empleador vaya aportando para que así, dice la ministra, se evite los despidos que tradicionalmente hacen algunos empresarios cuando el trabajador les ha servido por más de 20 años o cuando ya están cerca de los 20 años los despiden para evitar pagar esta jubilación patronal, sea de forma porcentual o de forma total cuando llegan a los 25 años. ¿Qué opinión tiene respecto a esta propuesta? El crear un fondo compartido en el trabajador y el empleador, dependiendo no necesariamente si está todos los años trabajando en una empresa, sino en cada empresa que vaya elaborando el empleado. Es posible, no se desvirtúa el sentido de jubilación patronal porque allí están aportando los dos lados. Mire, la jubilación patronal es parte de las leyes laborales del Ecuador, no es parte del sistema de invalidez y muerte. Es una ley paralela que creció con nuestro sistema de legislación laboral, pero también tiene el mismo defecto. El objetivo de la jubilación patronal es proteger el puesto de trabajo. La idea es que el trabajador se quede en el mismo trabajo 20, 25, 30 años. Entonces, como esa era la filosofía, la idea era que la empresa también le dé una jubilación a su empleado si el empleado ha estado con la empresa por 20 años o más. El mundo moderno ha ido cambiando, la población ha ido envejeciendo, y entonces lo que está pasando en el Ecuador es que en el sector privado prácticamente no hay empresa que retenga a su trabajador más de 20 años. No hay, porque la empresa no quiere quedarse con un pasivo pensional que dure hasta que el empleado fallezca. La jubilación patronal le permite incluso a un trabajador que ha estado con una empresa más de 25 años, le permite jubilarse a partir de los 50 años. Entonces la empresa se queda con un pasivo pensional que puede ir desde los 50 años hasta los 85. Entonces, ninguna empresa en el sector privado ecuatoriano quiere retener a un trabajador más allá de 20 años. Entonces, lo que está pasando es una cosa horrible. Las empresas le separan al empleado cuando se acerca a los 20 años. El empleado así separado tiene ya 55 años de edad y no es fácil emplearse, no tiene movilidad y no consigue un buen trabajo. Entonces, le estamos haciendo un daño a la empresa que pierde a veces muy buenos empleados y le estamos haciendo un tremendo daño al trabajador que tiene que separarse de su trabajo antes de cumplir 20 años y le es difícil conseguir un nuevo trabajo. Entonces, la jubilación patronal, otra vez, buenas intenciones, horribles resultados. Hay que cambiar. El problema que hay ahí es triple. El primero es que es buena idea que sustituir la jubilación patronal por un fondo de ahorros que sea propiedad del trabajador. Eso es buena idea, porque entonces así las empresas, si quieren retener a alguien más de 20 años, lo van a hacer sin problema, porque no tienen un pasivo pensional, sino que están aportando a un fondo de ahorros, que es propiedad del empleado. Como es propiedad del empleado, el empleado puede irse con su fondito a cualquier trabajo, es su platita. Todo eso está bien. En la comisión dijimos, perfecto, hagamos eso para los nuevos contratos. Para los nuevos contratos es muy fácil que el trabajador escoja este plan y el empleador tenga la obligación de contribuir a este fondo. Y en nuestra propuesta dijimos, y que el empleado tenga la opción voluntaria de también contribuir. O sea, la obligación está con el empleador, pero no con el empleado. El problema surge, ¿cuánto contribuye el empleado? 2%, 1%, medio por ciento, 5%, ahí está la pelea. Y si ponemos una tasa de aporte muy alta,
las empresas pequeñas y medianas no van a poder hacerlo y se van a ir en la informalidad. Entonces hay que, la calibración de cuánto se aporta va a ser un tema de discusión. Y el segundo tema de discusión es qué hacemos con los contratos ya existentes donde hay derechos adquiridos. ¿Qué se hace con los contratos ya existentes? La comisión consultó con un montón de constitucionalistas y vimos que era un tema tan complicado que la comisión dijo, para los contratos existentes lo que proponemos es que se nombre un comité de constitucionalistas y laboristas notables y que ellos piensen y nos ayuden a ver cómo hacemos en la transición para los contratos existentes. Entonces, me parece muy bien que estemos discutiendo esto, pero yo anticipo que vamos a enfrentarnos con estos dos grandes problemas. ¿Cuál es la tasa de aporte y qué hacemos con los contratos existentes?